¿Cuántos años tiene usted, registrador? 54. 54. Su primera elección como con la posibilidad de votar. Sí. Debió ser muy dura, debió ser la de Gaviria, Más o menos, Álvaro Gómez. Sí, eso, la primera vez que usted fue a urnas. Sí. Yo le voy a preguntar por quién votó, por supuesto. Pero ¿cómo fue la primera vez que usted votó? Pues fue fácil porque eso ocurrió en Samaná. Yo soy de un pueblito al oriente de Caldas, cafetero. Y en ese momento, en mi primera elección, casi que estoy seguro que voté por quien me dijo mi papá. ¿Y el viejo qué hacía? Que no me pregunte. A ver, pero hábleme del viejo. Para ubicarnos. Mi papá toda la vida trabajó en la rama judicial. Él fue empleado en esa época, los juzgados de instrucción criminal, que luego se convirtieron en fiscalía. Toda la vida estuvo en la carrera. En el Poder Judicial, en la carrera judicial. Toda la vida. Y mi mamá es maestra, 40 años fue maestra de escuela. ¿En Samaná? En Samaná. Entonces yo era hijo de de dos servidores públicos, el uno en la carrera judicial, mamá maestra, y usted cae seguro que a esa edad voté por quien mi papá me dijo. No había tanto, uno a los 18 en un pueblo. Aquí en mi casa no me fue tan bien. No, esos votan porque les dé la gana. Pero claro, era otra época, ¿cierto? Sí, era otra época y obviamente hay que decirlo, digamos, piense usted en la época de los 80 en un pueblo, digamos, el acceso a la información o el acceso, digamos, a las situaciones públicas o políticas no es el mismo que hoy tiene una persona de 18 años en cualquier punto del territorio nacional, pues cuando eso no había internet, uno que otro periódico, yo creo que llegaban muy pocos al pueblo y uno escuchaba radio de un lado al otro. Recuerdo mucho que a mí me interesaba mucho la radio, esa era la forma en la que uno se comunicaba, los programas de la mañana, los escuchaba mucho, las parodias que hacían en la mañana, ustedes recordarlas, que se hacían mucho en la mañana en medio de información con Vargasville. Yo escuchaba mucha radio y ahí me informaba, pero al final el conocimiento real de lo público, sobre todo de presidencia, no era un tema relevante por esas épocas en los municipios, que yo recuerde. Se interesaba más la gente por otros temas, de los alcaldes, de los consejos, de los demás, de otras circunstancias. Yo siempre he dicho que los temas presidenciales cada vez cobran más atención en los municipios. Yo puedo decir, no sé, a mí me suena que, por ejemplo, hace 15 o 20 años, no mucho, en un municipio la gente siempre se inquietaba más por elegir su consejo y su alcalde. Hoy no tengo ninguna duda que la elección de presidente de la República se volvió un tema que copa todo el país y hasta en la vereda más alejada de Colombia. La ciudadanía se interesa mucho por eso. Antes no lo era tanto. Ahora tenemos hoy las redes, tenemos el internet y además somos más urbanos por motivos también de la violencia. De acuerdo. Entonces cambia la sintonía. ¿Cómo es Samaná? Samaná es un pueblo que queda al oriente de Caldas. Yo digo que queda lejos de todo. Entonces, cada que inclusive salimos, bueno, yo he estado en diferentes tareas, o sea, que he estado en el Congreso, fui magistrado, ahora lo soy en el registrador, y cada que vamos a salir, por ejemplo, jornadas de identificación, ahora que estoy en la registraduría, entonces me dicen aquí los de seguridad, hombre, registrador, es que hay que ir en carro y eso hay que andar como 3 horas. Digo, no se preocupen, que yo nací a 10 horas de todo. Así que para donde me envíen, no se preocupe que nada lejos para mí, la verdad. Samaná es un pueblo que queda a 10 horas de todo. A 10 horas de Manizales, a 10 horas de Bogotá, a 12 horas de Medellín y como a 18 de Cali. Entonces yo nací en un pueblo que ha sido lejos de todo. Luego anduve en bus toda mi vida, todas las veces que usted quiera. Luego nada se me hace lejos. Entonces es un pueblo muy cafetero, muy católico, como todos los pueblos, digamos, de cordillera y caldenses, sobre todo de esa zona, muy conservador, un pueblo con unas costumbres, digamos, muy afinadas, de misa a las 7 de la mañana. Creo que a mí me dieron los 17, yo terminé muy joven el colegio, como a los 15 años, pero recuerdo que hasta los 15 años nunca fallé una misa con mi abuela a las 7 de la mañana los domingos, por ejemplo. Eso era una obligación, o sea, uno ni siquiera preguntaba por eso, y yo me consideraba un hombre muy liberal en mi pensamiento, muy liberal en lo que hacía, pero digamos esas tradiciones siempre las he respetado y me parece una forma como de honrar a mi abuela, que mi abuela no veía. Mi abuela tuvo una dificultad por un glaucoma y estuvo 30 años de su vida a oscuras, sin visión. Entonces yo la llevaba siempre a misa y estaba con ella, y creo que 16, 17 años nunca fallé, pero siempre como pensando mucho en que eso era mi forma de
como de responder a la tradición familiar. Mi familia era muy grande, y con la familia de mi mamá, y como de estar cerca de... Buena familia paisa. Muy paisa. Muy paisa. Bueno, esa es otra cosa. ¿Usted se considera paisa? Sí, claro, Porque absolutamente a veces paisa. en Caldas y en Risaralda No, pero sí... se tiene un problema, que la cultura es paisa, pero tratan como de, y es entendible, Sí. de mantener una distancia con los paisas de Antioquia. Sí, de hecho digamos, la cultura no es idéntica a los países de Antioquia, pero las de esa zona del oriente de Caldas sí es muy cercana a la cultura paisa antioqueña. ¿Por qué? Porque Samaná es un municipio que fue colonizado pues, por toda la colonización antioqueña. Bueno, eso colonizó todo, pero digamos que en Manizales, por el lado del oriente de Caldas fue por donde iniciaron, y está en límites con Argelia, Sonsón, es decir, con esos municipios del departamento. Mire, ahí de cerquita Antioquia. queda Jericó, donde hacen estos Sí, carriles. señor, y tengo uno Jericó muy bueno. queda en el suroeste antioqueño, debe quedar a 3 municipios de Claro. de Caldas, Entonces, por lo menos. Esos municipios que también sufrieron mucho, por ejemplo, por los temas de la guerrilla, pues eran municipios Samaná, Pensilvania, Sonsón, Argelia, fueron municipios que los golpeó la violencia de una manera descomunal, donde de ahí fue donde salían recuerda usted esas noticias de que jugaban fútbol Karina con las cabezas de los policías, y asedió mucho esas veredas. Pues Samaná está en límites con Antioquia, entonces digamos que tiene una cierta cercanía, digamos, de mucha tradición con Antioquia. ¿A usted le mataron a alguien en esa violencia? Sí, nos ocurrió. Mire, yo, pero ya fue, digamos, mucho más adelante. Yo terminé, me fui a estudiar, pero por los años, no fue tanto, 2000, 2006, 2007, que se recrudeció un poco la violencia. Yo tengo una anécdota que se la voy a contar, nunca la he contado, porque más no, y es la siguiente. Yo siempre fui técnico, como dicen, y me dediqué, yo era asesor, abogado, trabajaba en diferentes alcaldías, gobernaciones, y era buen litigante, y me iba bien, y era juicioso. Y por esas cosas hacía mucha actividad, ¿cómo se llama? Actividad deportiva, organizaba encuentros en esos municipios del oriente de Caldas, hacía mucha tarea como comunitaria, me gustaba. Cuando estaba en algún municipio, por ejemplo, por el Tolima, yo trabajé en ciertos municipios, entonces invitaba optómetras, oftalmólogos, los llevaba a mi pueblo, porque Samaná es un pueblo muy alejado, entonces hacía jornadas de... Y hay una parte ahí del Tolima un poquito paisa también. Claro, Fresno y toda esa parte de Herbeo son muy paisas y tienen cercanía, porque limitan con un pueblo que se llama Manzanares, que es del mismo oriente. Bueno, yo me dedicaba mucho a hacer tareas comunitarias. Me gustaba irme para el pueblo, llevar, no sé cómo se llaman a eso, médicos, jornadas para hacer de vez en cuando con amigos que me conseguían en un lado y en el otro. En medio de eso pasa que siempre que uno hace trabajo comunitario le dicen, ¿usted por qué no se lanza a la política? ¿Por qué no se mete en esto? ¿Por qué no se mete en lo otro? No me interesaba. Y me ofrecieron pues ser alcalde del municipio y nunca lo quise. Por alguna razón, uno de esos amigos o unos amigos del oriente de Caldas, de todos esos municipios, no sé si el oriente son Victoria, Samaná, Pensilvania, Manzanares, de donde es Humberto de la Calle, Pensilvania. El general Martínez, que fue director de la policía. Bueno, y el aguardiente. Y mucho, el aguardiente amarillo. Pues me convencieron de postularme a la Asamblea de Caldas. Eso fue en el 2007. Y me postulé a la Asamblea de Caldas. Nadie me conocía. Pues me conocían en el oriente, en Manizales no tanto, porque yo, digamos, transitaba por esas zonas. Por esas épocas, el tema de la guerrilla de las FARC era un poco difícil. El Frente 47 aún se mantenía, ya estaba, digamos, muy golpeado, pero aún se mantenía esa circunstancia. Yo tenía un amigo con quien me levanté que se llamaba Jesús, Chucho, y Chucho era concejal del municipio. Entonces le dije yo, Chucho, ¿por qué no se lanza usted a la alcaldía? Y los dirigentes de ahí de Samaná nos dijeron, usted para la asamblea, usted para la alcaldía. A mí me apoyaron pues otros dirigentes de otros municipios y se lanzó Chucho a la alcaldía, 2007. Hicimos campaña política cada 8 días. Yo me iba por todos los pueblos tratando de conseguir apoyos para la asamblea, y todos los domingos yo llegaba a Samaná, y la política en un pueblo como Samaná es como la de la política histórica, es decir, usted llegaba a un pueblo, se iba para las veredas, hacía encuentros, echaba sus discursos, con los líderes, con la gente, con los líderes, conversaba, cargaba niños, caminaba en todos esos lados, hacía 42 tamales, de todo. Me dijo en estos días Alfonso Gómez, yo no sé por qué tienen tan vilipendiados los tamales, si es de contrario.
¿A qué horas han cuestionado tanto los tamales? Los tamales no son los culpables de la política. Pues es que los tamales son las masas. Sí, claro. Es el pueblo. Bueno, para no alargarle, yo me iba para los municipios a hacer campaña a la asamblea y todos los domingos me encontraba con Chucho en la parte urbana de Samaná y nos íbamos para las veredas. Samaná era un pueblo que siempre tuvo serias dificultades de guerrilla toda la vida. Y yo le preguntaba a Chucho, ¿cómo está ese tema? ¿Qué se escucha? No, nada, no han dicho nada, yo he estado saliendo y no hay amenazas de ningún tipo. Y cada 8 días, durante 2 meses o 3, y llegaba yo a Samaná, íbamos a una vereda, yo regresaba y me iba para los pueblos. Pero usted ya estaba intranquilo. Ya estaba intranquilo porque siempre esa circunstancia de la guerrilla en Samaná ha sido muy difícil, muy difícil. Pues mire lo siguiente, un día cualquiera estaba yo en Manzanares casualmente, con el candidato a la gobernación y otros candidatos a la asamblea y líderes del departamento, y había quedado de verme con Chucho en Samaná a las 2 de la tarde, algo así, para ir a una vereda que se llama Encimadas, que ahí saliendo de Samaná hacia Pensilvania, ir a hacer un acto, pero yo con la posibilidad de hablar allá para echarme mi discurso en Manzanares, me tardé porque éramos una cantidad de candidatos, entonces llamo yo a Chucho, eso queda como a 2 horas. Chucho, venite pues para acá para que nos vayamos para Encimadas. Yo ya voy, se me fue retardando, salí para Samaná, pasé por un municipio que se llama Marquetalia, seguí avanzando, y entonces me llamaba Chucho, hombre, eso está lleno de Encimadas de gente, la gente se nos va a aburrir. Yo no, ya voy, espérame para que salimos. Yo llegaba, lo recogía en mi carro, nos íbamos juntos y conversábamos de cómo estaba la campaña. Iba a ganar la alcaldía porque era un hombre muy popular, muy pobre, pero era brillante, brillantísimo. Pues conclusión, iba yo llegando a Samaná, faltaban 15 minutos para llegar a Samaná, y Chucho me dice, no, hagamos una cosa, Hernán, yo me voy adelante porque la gente está allá esperándome y mientras yo hablo, converso, los entretengo y usted llega y también conversa con ellos. Pues cuando iba yo llegando a Samaná, ya para salir a Manzanares, me llama un amigo, se llama Rubén, y me dijo, yo vi que me llamó, entonces la llamaba y contesté, devuélvase, y me colgaba. Hernán, devuélvase, y me colgaba. Pues nada, entonces fui entrando a Samaná, fui saliendo para Encimadas, quedaba como unos 20 minutos, cuando no conté, devuélvase que lo van a matar. Pues habían matado a Chucho. Iba en una escaleras que le llaman chivas. El bus, sí. Lo bajó la guerrilla, lo mató ahí, frente de todo el mundo. Qué doloroso, ¿no? La historia de tantos colombianos. Sí. Entonces yo, cuando ocurrió eso, es que me acuerdo mucho porque, bueno, me volví al pueblo, tuve que mandar un helicóptero por mí, eso fue un desastre. Entonces digamos que esa historia nunca, porque esta buena pobre, digamos, yo creo que era el momento, yo pensó mucho en él, porque era la oportunidad de tener, digamos, una gran condición. Chacho, que era concejal. Porque en los pueblos tiene una ventaja en que en los pueblos no hay estratos, ¿no? Todos somos amigos. En los pueblos no existen los estratos. Un pueblo, pues, con 5.000 personas que vivíamos ahí, 20.000 en todo el... Un rico y 4.999. Todos éramos iguales. Entonces, pues, conocía la vida de él. Con un niño, una esposa. Entonces, era concejal y deportista. Y bueno, yo también lo fui mucho, deportista. Entonces, digamos, pienso mucho porque a veces donde miro yo las injusticias, por ejemplo, esos grupos armados, o sea, si querían reivindicar a alguien, era él. O sea, un hombre, digamos, casi que puede reflejar lo que ha sido la lucha de quienes están al margen de la ley, si es que es una lucha ideológica, pues, o de reivindicación de derechos. Y matan a una persona de estas delante de 200 personas. Y simplemente porque estábamos en ese momento, pues no sé, no les animaba o lo que fuera. Y entonces yo me devolví. Eso fue un desastre en ese pueblo. Creo que fue la única persona que mataron en ese único candidato que mataron en esas elecciones en toda Colombia. Obviamente eso fue un desastre. Enviaron ejército por mí para sacarme de Samaná. Eso fue toda una locura. Faltaban 2 semanas para las elecciones. En los pueblos se utilizaba por esa época que cuando uno hacía campaña, todo el mundo colocaba el afiche de uno, ¿no? Los afiches de uno, la fotico de uno. Pues ese día a las 7 de la noche solo quedaba un
afiche mío en el pueblo. La gente no quería que la mataran. El de mi casa. El suyo, no más. El de mi casa. Todo el mundo, Hernán, váyase. El ejército me sacó, me llevó a un municipio que se llama Victoria. Y eso fue pues toda una tragedia, la gente adolorida. Bueno, conclusión, luego volví yo a los 2 días a Samaná, me llevó pues el policía, el ejército, me llevaron en un helicóptero, fuimos al entierro. Bueno, conclusión. Y yo, por esas casualidades de la vida que yo pues como creo mucho en la fortuna, y debo decirlo, a veces hay gente que no le gusta, creo en la suerte. Sí, la suerte es así, y ya hasta la filosofía la acepta, entonces es la filosofía moderna. Volví y me dice, diputado,